Bueno, entonces para el proceso de absorción, lo que tenemos es que pues vamos a tener eh, dos componentes. Ajá. Lo que se va a absorber y en este caso el compuesto en el que se va a absorber, que sería el catalizador, el sólido. Ajá. Entonces decimos que entre mayor sea la superficie, mayor área superficial, mayor absorción. Uh-huh. Entonces, por lo regular, los compuestos que utilizamos para absorber tienen una área de superficial muy grande. ¿Sí? ¿Cómo se incrementa el área superficial? El área superficial se incrementa de dos formas. Uno, disminuyendo el tamaño de partícula. Y también incrementando la porosidad. Uh-huh. Entonces, de estas dos formas podemos ver que tendríamos un área superficial muy grande. ¿Sí? Entonces, por lo regular, los sólidos que nosotros utilizamos como catalizadores tienen un tamaño de partícula muy pequeño, son polvos, y aparte son polvos o son gránulos porosos. Entonces nosotros podemos tener una partícula, pero en esa partícula, si la vemos por dentro, va a tener muchos poros, o sea, va a estar, aparte del área superficial exterior, vamos a tener un área superficial interior, ¿sí? Entonces, de todo eso vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Si nosotros vemos uno de estos poros, aquí por ejemplo, si lo hacemos más grande, vamos a tener una superficie arriba y una superficie abajo. Y vamos a tener el compuesto que se va a absorber, en este caso digamos que es el compuesto A el que se va a absorber. Entonces vamos a tener el compuesto A en la superficie. Se va a absorber en la superficie, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cada determinada masa del catalizador va a tener una determinada área superficial, y en base al área superficial van a ser sitios de absorción en donde el compuesto A se puede adherir. Es como si, por ejemplo, estuviéramos en un salón de clases. Y los sitios de absorción serían las sillas, y ustedes serían el compuesto que se va a absorber, el compuesto A. Entonces imagínense, si tenemos un salón en donde solamente hay 20 sillas, los sitios de absorción serían proporcionales al área superficial, y ustedes serían el compuesto que se va a absorber. Entonces ahí pues se saturaría por completo los sitios de absorción. Si por ejemplo, si tenemos un grupo que tiene 15 personas, pues 5 de esos sitios de absorción se quedarían vacíos, se quedarían desocupados. Entonces, esto en el caso de que la absorción sea solamente monocapa, porque hay absorción también multicapa. Entonces, por lo mientras vamos a ver absorción monocapa, y la absorción monocapa va a ser en la cual solamente una molécula se puede adherir a la superficie, ¿sí? Esa sería
absorción monocapa. Pero también tendríamos la absorción multicapa. Absorción multicapa. Y esa absorción multicapa es aquí en digamos que se absorbieron una cantidad de moléculas, pero otra molécula se puede absorber encima de esta otra y otra encima de esta. Aquí hay dos, aquí se absorben otras, aquí se absorben otras tres, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el agua en alguna superficie, digamos en carbón activado o en algún alimento, se refiere a absorción multicapa, ¿sí? Compuestos gases en alguna superficie, digamos como nitrógeno, se refiere a absorción monocapa. Solamente una molécula de nitrógeno se puede absorber en cierta superficie, ¿sí? Ahí sería para la absorción monocapa y la absorción multicapa. Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta, porque aquí la absorción multicapa ya no depende principalmente del área superficial. La absorción monocapa sí depende del área superficial, pero la absorción multicapa no. ¿Por qué? Porque ya se puede absorber una molécula encima de otra. Ahí, por ejemplo, esa sería una estructura porosa, por ejemplo, de un catalizador, ¿sí? Aquí vemos cómo un gas se está absorbiendo en una superficie, ¿sí? Las partículas azules son las partículas del componente A que se está absorbiendo en una superficie, o en un sólido, un catalizador. Ahí vemos la absorción solamente monocapa, pero enseguida podemos tener absorción multicapa. Aquí vemos que la absorción va a estar directamente relacionada con la presión relativa. Otra cosa que les quería yo comentar con respecto a la absorción es que, por ejemplo, en alimentos, cuando tenemos por lo regular el agua, les digo que es un proceso de absorción multicapa. Nosotros por lo regular, cuando queremos preservar un alimento a través del secado, lo hacemos quitando moléculas de agua. Entonces lo que hacemos es ir secando, agregamos calor y vamos eliminando moléculas, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto podemos secar un alimento? No le podemos quitar por completo el agua. ¿Por qué? Pues porque también tenemos agua químicamente adherida. Este es agua solamente en superficie. Aparte tendríamos el agua químicamente adherida. Pero para quitar el agua absorbida en la superficie solamente podemos quitar el agua en capas arriba, ¿sí? No podemos quitar, o sea, nuestro límite sería un secado hasta la monocapa, ¿sí? ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque esta agua, como ya hay enlaces de Van der Waals con la superficie, ya no la pueden utilizar los microorganismos para poder reproducirse, para poder crecer en el alimento. Entonces, hasta ahí ya sería un punto en el cual pues el alimento estaría a salvo del ataque por microorganismos. Entonces, en este caso sería como número uno, porque digamos en la monocapa ya está ligada por enlaces de Van der Waals a la superficie. Y número dos, porque si quitamos esta agua, el alimento ya puede sufrir cambios químicos.
Ajá. Entonces, por lo regular, un límite para el secado es eliminar el agua, pero dejando solamente el agua de la monocapa.